¿Qué tal, chavales? Yo soy Manu y os doy la bienvenida a mi humilde canal Manu Malazan Games, donde voy a seguir con mi compromiso personal de hacer un tutorial de este juegazo que es Kingdoms Forlorn. Hoy empezamos con el Clash, que es donde el juego brilla, es el combate. El Kingdoms Forlorn es un boss battler que bebe toda su genialidad, pues la bebe de Kingdom Death Monster, que es el padre de todos, es el rey y siempre será el rey, y también coge mucho de Aeon Trespass Odyssey, pero lo que yo digo, este juego lo que hace es como coger la esencia y ofrecerla sobre todo para el jugador en solitario. Yo creo que este juego brilla como boss battler para jugador en solitario por su modularidad, por su inmediatez, porque lo despliegas y lo recoges en un momento y te ofrece una sensación pues muy similar a los otros, a sus hermanos mayores, podríamos decir. Bueno, vamos a lo que vamos. El Clash. ¿Qué es el Clash? El Clash es un enfrentamiento de los caballeros contra un enemigo, en este caso un monstruo. Lo que tiene el Kingdoms Forlorn es que mete la mecánica de los mobs, que son como las hordas, que siempre en los boss battler tú te enfrentas con un grupo de caballeros, de supervivientes o de héroes a un jefe. En este caso, el Knight, aquí le veis, que lo pinté, pues, a ver, ahora. Aquí está el Knight pintadito y es un jefe, pero luego también hay mobs, que son hordas, que son pues múltiples enemigos que luchas contra ellos. Entonces, para mí yo creo que es más sencillo explicar el jefe y luego explicamos las diferencias con los mobs, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste el Clash? Pues el Clash se desarrolla en sucesivas rondas en las que primero ataca el monstruo, luego atacan los héroes, unos se hacen heridas a otros y gana el que primero consiga las heridas necesarias para matar el otro. Entonces, vamos a explicar la ronda de monstruos. El monstruo, ¿cómo se desarrolla? ¿Cómo actúa? Pues actúa en base a cartas. Como veis aquí, tengo 6 mazos y aquí es una carta separada, que es la de Signature. Los mazos se dividen en AI, que son 3 mazos de 3 niveles, como veis, y en BP, que son también 3 mazos de 3 niveles. La AI describe cómo actúa el monstruo, cómo el monstruo va a activarse, cómo el monstruo nos va a atacar. Y la BP lo que describe, por así decirlo, es la dureza que tiene el monstruo para ser herido y cómo va a reaccionar el monstruo ante nuestros ataques. Como veis, como podéis sospechar, lo bueno de este juego, de este sistema, que lo llaman Inverted Combat Paradigm, que es como paradigma de combate inverso, que con este nombre tan rimbombante lo que significa es que según vayamos haciéndole heridas al monstruo, el monstruo se va a volver cada vez más poderoso. ¿Esto cómo se transmite, cómo se traduce al juego? Pues nosotros empezamos con un mazo de AI1 y cada vez que le hacemos una herida metemos una carta de AI2 en el mazo, y luego con el BP pasa lo mismo, y cuando herimos una AI2 pues metemos una carta de AI3 en el mazo. Entonces, y lo mismo pasa con las BPs. Entonces el monstruo cada vez va a ser más difícil de atacar, de dañar, va a reaccionar de manera más dura y asimismo nos va a atacar de manera más peligrosa. Y esto hace que el juego se convierta en una espiral sin fin de peligro y de salvajismo, en la cual pues se llegan siempre a unos finales súper épicos. Estas son las cartas de IA, que demuestran, ya os digo, estas son las de BP, y luego tenemos la de Signature, ¿vale? Que se considera una carta de IA, pero va como por otro lado diferente. Esta carta de Signature siempre va a estar presente en el desarrollo del combate. ¿Y cómo sería el setup? Pues ahora os lo explico. Bueno, pues nos tendremos que ir a la página del manual que te explica el setup general de todos los Clash, y luego igualmente abrir el libro del reino en el que estemos e irnos a la página donde te explica el setup del monstruo con el que nos estemos enfrentando. En este caso, el Knight, ¿de acuerdo? Entonces, nos dice aquí cuál es el setup que tenemos que hacer y nos explica en el diagrama cómo tenemos que configurar el tablero. Súper importante configurar el mazo de Mortis, indispensable para jugar, el mazo de Judicium y, por supuesto, las
condiciones, porque todos los monstruos nos van a atacar metiéndonos condiciones. Luego también muy importante coger la carta de terreno, porque siempre los terrenos van a configurar y van a hacer que el combate sea muy distinto. El terreno es súper importante en este juego. Y luego ya llegamos a la tarjeta de enemigo, otro aspecto básico de los combates en este juego. Cada enemigo se comporta de una manera diferente, original y súper temática. Entonces es súper importante antes de cada combate aprenderse el monstruo. Los monstruos, pues hay monstruos más fáciles, monstruos más complicados, y luego sí que es verdad que esta gente de Into the Unknown, aunque son unos genios, muchas veces se lían mucho explicando las cosas y muchas veces emplean un lenguaje críptico que es muy difícil de descifrar a lo que se están refiriendo. Pero no siempre, es verdad que les pasa en ocasiones. Entonces, pues bueno, hay que pasar por esto, intentar entender bien lo que hace cada monstruo, porque de ello depende que juguemos bien y que disfrutemos bien el juego, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es la anatomía de la carta de monstruo? Como veis, está compuesta por 2 hojas, ¿vale? Y luego el bestiario del monstruo, que viene en el Kingdom Codex, nos dice a qué nivel será, qué nivel tendrá el monstruo al que nos enfrentamos. Entonces, tenemos que ver lo primero las habilidades básicas, que son las que vendrán en este diagrama y aquí descritas. Eso hay que saber interpretarlas, simplemente nos vamos al manual y vemos qué es lo que es, habilidades básicas. En este caso vemos que, por ejemplo, el Ignite ocupa 2×2 y tiene, si está mirando aquí, justo las 2 casillas de detrás, son tanto Rear, que es la R, como Blind Spot. ¿Qué pasa? Que en este juego, el Rear, que son las 2 últimas casillas, si estás en la casilla de Rear, pues hay habilidades y efectos que pueden tener lugar, y luego el Blind Spot, igualmente hay habilidades y efectos que pueden tener lugar si estás en el Blind Spot. No todos los monstruos tienen Blind Spot. El Blind Spot en este juego lo que te hace es que te da 1 más de precisión. Y luego tiene Unavoidable Knockback 5 y Blind Spot, te lo dice aquí también. Según vas avanzando en el juego, pues tienen más habilidades básicas. Luego están las estadísticas, ¿vale? En este caso, que de todos los monstruos son iguales. La manita con la espada agarrada es el valor de to hit, que tenemos que sacar en el dado para acertar con nuestro golpe al enemigo. El 8 son las heridas que le tenemos que infligir para matarle. El 2 son las heridas ya causadas con la que el monstruo va a partir en los Exhibition Class. Y esto es la activación. En este caso se activa con un token de AI. Otras veces también te viene un S, que sería un Signature, o 2 AI, depende. 2 Signature, depende del monstruo. Y luego aquí te vienen los traits, que son súper importantes, que son lo que realmente determinan cómo se comporta el monstruo. Entonces, pues ya os digo, hay que tomarse unos minutos, como nos enfrentaremos al nivel 1, para leerse todos los traits, y en la segunda hoja también te viene otro trait de nivel 1. Luego en el nivel 2 el monstruo tendrá todos los traits de nivel 1 más lo de nivel 2. En el nivel 3 todos los traits de nivel 1 y nivel 2 más los de nivel 3. Y aquí aprovecho para hablaros de los bonos, que son la barrita azul. Según el monstruo va subiendo de nivel, pues le tendremos que añadir estos bonos. ¿Y qué es? Aparte de todos los traits, si estamos por ejemplo en el nivel 3, de nivel 1, 2, 3, pues también tendremos estas estadísticas y estos bonos. ¿Qué significan? Pues por ejemplo, esta flechita es que tenemos que hacer una escalada antes de empezar. Este +4 es que en las cartas de BP te dicen el valor que tienes que sacar para hacerle una herida, pues al valor que te salga en la carta hay que sumarle 4. Y el +1 de vigor, que significa que en todas las cartas en las cuales el monstruo nos haga daño, bueno, estos son los daños del ataque, correcto, en cada ataque que nos haga sumaremos 1 de vigor, en el resultado final, ¿vale? No de cada golpe, porque cuando el monstruo ataca, te dice, por cada hit, réstale -2 de vigor. Entonces, si al final te sale de 3 hits, se sale 6 de vigor que pierde, pues serían 7. ¿De acuerdo? Bueno, pues empezamos con la ronda de monstruo. ¿En qué consiste la ronda de monstruo? Pues comienza son 4 pasos. El primero sería el Start of the Round, ¿vale? Luego serían las activaciones, luego serían el End of the Round y luego ya acaba la ronda, ¿vale? Entonces,
Es muy fácil. El Start of the Round se hace porque hay efectos que tienen lugar al comienzo del turno. Entonces, en este caso, pues estos efectos se ejecutarían siquiera antes de activar al monstruo. Después de haber hecho estos efectos, llegan las activaciones. Entonces es cuando tenemos que ejecutar esto de aquí, ¿vale? En este caso, una IA. Habremos puesto este token en la tarjeta de monstruo. Pues cuando toque activarle, lo damos la vuelta para demostrar que el monstruo se ha activado. ¿Y cómo lo activaremos? Pues como pone ahí, pues levantaremos una carta de ahí, que las hemos colocado aquí, ¿vale? No lo he explicado antes, pero bueno, eso veis el setup general y es simplemente un setup, seguir lo que te dice el manual, no tiene ninguna complicación. Dejamos aquí boca arriba la carta de Signature, aquí el mazo de AI Deck level 1 y aquí el mazo de BP Deck level 1. Como se va a activar con una AI, pues levantamos una carta de AI. Hay otros monstruos que también se activan con un token de Signature, entonces tendríamos este y activaríamos la carta de Signature, pero no es el caso del Ignite. Bueno, pues robamos una carta de ahí, cogemos el mazo y la robamos, ¿de acuerdo? ¿Y qué nos encontramos? Pues mirad, lo primero que tenemos que tener en cuenta, bueno, leemos, a mí me encanta, yo diría que es algo fundamental, si no, no juguéis a este juego, leernos el título y disfrutar de la ilustración y tematizarlo, double slash, es decir, como corte doble, ¿no? Y veis el dibujo, pues que sale efectivamente el Ignite a dos manos, haciéndonos un double slash, que pobre caballero. ¿Qué es lo primero que tenemos que ver? El tipo de ataque. Antes de seguir leyendo, miraremos el tipo de ataque. ¿Por qué? Porque en este juego hay diferentes tipos de ataques y dependiendo del tipo de ataque, pues tendremos que interpretar lo que viene de abajo de una manera o de otra. Entonces yo os aconsejo que os vayáis al manual, que os leáis bien los tipos de ataques y que los entendáis, porque ya os digo que es lo primero que hay que ver. Yo cuando empecé, pues no lo miraba, empezaba a leer y lo ejecutaba como buenamente podía, pero claro, si miras aquí y ves el tipo de ataque, pues podrás interpretar mucho mejor cómo hay que hacer cómo hay que ejecutar todas las órdenes que te vienen abajo. Y es que en este juego hay muchos tipos de ataque. Está el ataque normal, que es el de la carta, que es un ataque a melee. Luego está el ataque a distancia. Está el ataque simultáneo, que es un ataque que se realiza a todos los objetivos a la vez. Está el ataque secuencial, que es un ataque también que se realiza a varios enemigos, pero uno detrás de otro. Está el ataque en zona, y esto os lo voy a explicar. Hay diferentes tipos de ataque en zona. Por un lado, te puede venir un diagrama en la... ¿Ves? Zone. Esta es la Signature, pero también es un ataque de Zone. ¿Ves que aquí no pone Attack? Pone Zone Signature, porque es la asignatura y es ataque en zona. Entonces, o bien te viene el dibujo en el diagrama, o directamente en targeting te pondrá zona 1, zona 2, zona 3. A mí cuando me puso eso la primera vez dije yo, ¿y qué es esto de zona 1, zona 2, zona 3? Pues mirad, por ejemplo, la zona es todas las casillas que hay, zona 1 en este caso, sería, ¿veis el láser? Pues todas las casillas que hay, incluso en diagonal, aunque en este juego siempre movemos en ortogonal, para contar también la distancia de un ataque o la distancia de movimiento siempre es ortogonal, nunca diagonal, pero para la zona 1, zona 2, zona 3, siempre vamos a contar las casillas también en diagonal. Entonces, en el caso del Ignite, zona 1, pues sería, ya os digo, la que afecta a las 4 figuras, ¿vale? A los 2 caballeros y a los 2 escuderos. Si fuera zona 2, pues sería ahí donde lo estáis viendo. Zona 2 afectaría a Flash Ritter, afectaría a Kara, afectaría a Kaelia y afectaría a Ralof. Y también, pues, todas las casillas que hay dentro, ¿vale? En la zona 1, zona 2, ya os digo que se cuenta también en diagonal y afecta a todo. Una cosa importante para tener en cuenta es que en el manual pone que cuando el enemigo hace un ataque en zona, las casillas en las que está el enemigo no cuentan como zona, ¿de acuerdo? Porque hay ataques de enemigo que en la zona tal afectan quizá a otros enemigos, entonces, y los bufan, obviamente. Pues si pasa eso, el ataque en zona de un enemigo no cuenta como esa zona las casillas que ocupa el enemigo, ¿vale? Esto es importante. Luego hay ataque en ola, wave attack, que es una mezcla entre ataque en zona y ataque a distancia o a melee. Lo que pasa con el ataque a rango es que normalmente va a tener que estar en línea, bueno, no hace falta que esté en línea de visión, y el ataque wave attack siempre va
a afectar a la línea de visión. Hablaremos de línea de visión y si es necesario o no más adelante. Luego también tenemos el ataque de juicio, Judgment, que es un ataque en el cual tendrás que hacer un test de alguna de tus estadísticas, y el ataque de Command, el ataque de orden, en el que este es un ataque muy divertido, bueno, a mí me resulta muy divertido y vamos, te putea mucho, en el que el enemigo da una orden y tus caballeros eligen si seguir esa orden o no. Entonces, depende de si la sigues o no la sigues, tendrá unas consecuencias o tendrá otras. Entonces, pues es un tipo de orden muy, muy original que le da también un toquecillo al juego. Ok, pues hemos entendido los tipos de ataques y después, ¿qué es lo que hacemos? Ir al targeting. Simplemente la activación del monstruo es ir leyendo. Targeting, es decir, ¿quién va a ser el target? Pues nos dice closest knight in front, closest knight in sight, es decir, el caballero más cercano enfrente, el caballero más cercano a la vista. En este caso, si habéis visto alguno de mis vídeos de partidas, pues ahí lo explico. Os recomiendo que vayáis y veáis algunas de mis partidas, porque las paso canutas y seguro que os lo pasáis muy bien viéndome sufrir. Pero, por ejemplo, en el targeting del monstruo también hay muchos tipos de targeting. Os recomiendo, como siempre, que vayáis al manual y las entendáis, porque todas son muy razonables y muy lógicas para haceros una idea. Fijaros, el targeting, lo que hemos dicho, in front, inside, que es enfrente o a la vista, lo explico un poquito. Enfrente sería, por ejemplo, en este caso, ¿veis el láser? Pues enfrente sería desde ahí hasta aquí, ¿vale? Es decir, enfrente ahora mismo tiene a Cara y a... Bueno, la he llamado antes Kaelia, es Bianca. A Cara y a Bianca, ¿vale? Las tiene enfrente. Si no estuvieran enfrente, pues ya veis que la segunda opción es inside, como veis. Closest knight in front, closest knight inside. Entonces, ¿inside qué es? Pues aquí. En este caso, inside, si vamos enfrente y no lo vemos, inside sería... Bueno, inside también es enfrente. Lo que pasa que, claro, inside es todo el tablero. Una cosa muy importante, tanto in front como inside requieren línea de visión. Es decir, si yo estuviera aquí, si aquí hubiera una columna y Cara estuviera aquí mejor, pues no habría línea de visión, ¿vale? Entonces, esta no entraría en in-front. Tanto in-front como inside tiene que tener línea de visión. Si el monstruo tiene blind spot, como es el caso, el blind spot tampoco es visible para el monstruo, ¿vale? Pero si no tiene blind spot y solo tiene rear, pues estos espacios sí serían visibles para el enemigo. Vale, pues lo dicho, si el monstruo mira primero in front, y si no hay nadie in front, pues ya mira inside, ¿vale? Closest knight inside, si estuviéramos en una situación así, pues el closest knight inside sería o Bianca o Cara, porque están, bueno, ni a uno, están adyacentes. Sin embargo, tanto Ralof como Flace Ritter no están adyacentes, porque las diagonales no son adyacentes. Entonces, en caso de que haya empate, que haya dos caballeros que están a la misma distancia y son igualmente seleccionables, nosotros elegimos. O si alguno tuviese el priority target, pues obviamente se iría por el priority. En este juego el priority target solo es un desempatador, por así decirlo. Si, por ejemplo, dice closest knight in front, ¿vale? Y estamos así, pues obviamente el que está más cerca es Flace Ritter. Aunque Cara tenga el priority target, se iría a por Flace Ritter. Y luego, por supuesto, como siempre, os aconsejo que os vayáis al manual y os leáis todas las instrucciones de targeting que hay mogollón. Por ejemplo, adyacente, engage, es decir, te puede decir el caballero que esté engage. En este caso, pues engage es que esté adyacente a un monstruo. Entonces, por ejemplo, aquí el caballero que esté en engage, pues sería, normalmente es closest engage, pues sería Cara, porque está enfrentada, está adyacente a un enemigo. También hay, por ejemplo, el que tenga más pasión, el que tenga más vigor, el que esté en un espacio determinado, el que no esté en un espacio determinado, el último caballero que haya herido, el caballero solitario, por ejemplo. Eso, hay monstruos que lo usan mucho. Caballero solitario es que un caballero que no tenga ningún caballero a una distancia de 3, ¿vale? En este caso, por ejemplo, como Cara está a 3 de Flace Ritter, pues no sería caballero solitario, pero en este caso sí, ¿vale? Porque ya no está a 3. Luego tenemos, pues, el que tenga, el caballero que no tenga objetivo, el caballero que tenga tal cosa, es decir, miraros las instrucciones de target. Y luego, siempre en este juego,
es importante que el monstruo tenga un target, porque en caso de que no tenga target, en las reglas dice que ejecutará la rutina, ¿vale? Y la rutina siempre van a ser cosas muy malas, entonces os aconsejo que os leáis la carta de IA y si no hay target, que pongáis alguno con un reflex o algo, que lo pongáis en target, porque nunca vamos a querer que se ejecute la rutina. Bueno, pues seguimos con nuestra carta, Closest Knight in Front, estamos en el targeting, entonces por ejemplo, pues Closest Knight in Front, pues tiene tanto a Cara como a Bianca, pero como Cara tiene el Priority Target, pues irá por Cara. Luego, súper importante, seguimos viendo la carta de ella y vemos que justo después del targeting hay una ventana de oportunidad, ¿vale? Luego ya vemos el Move and Attack con un Gated Effect aquí, que luego lo explicaremos. Aquí nos dice cuánto perdemos en caso de que nos alcance. Otra ventana de oportunidad para hacer otro reflex o alguna actividad, perdón, alguna habilidad que tengamos que podamos meterla en estas ventanas. Y luego el After Attack, ¿vale? Entonces, normalmente todas las cartas de IA van a tener esta estructura, es decir, primero nos dice el tipo de ataque, luego el espacio de targeting, el espacio de ataque, que en este caso es Move and Attack, y luego casi todas van a tener un After Attack. Bueno, vamos a seguir con el ejemplo. Imaginaros que estamos en esta situación y nos está diciendo que el objetivo va a ser el Closest Knight in Front, ¿vale? Entonces, los que están enfrente, pues vemos que son tanto Cara como Bianca. Ahí lo vemos, enfrente, ahí está Cara. Vemos enfrente, tanto Cara como Bianca. Tenemos que ver, como es in front, tenemos que ver si hay línea de visión. Para ver la línea de visión, lo que tenemos que hacer es trazar una línea recta imaginaria desde cualquier esquina de la casilla o casillas que ocupe la fuente hasta cualquier esquina de la casilla que ocupe el objetivo. Entonces, pues, y luego tenemos que ver si hay algún obstáculo o algo que impida la línea de visión. Aquí vemos, por ejemplo, hay que estudiarse también cómo son los objetos. Este objeto es destruible, obscuring y obstacle. Obstacle significa que no vamos a poder pasar por delante de este terreno porque es un obstáculo. Obscuring es que impide la línea de visión, ¿vale? Y destructible, que si un boss pasa por encima o si un caballero es lanzado por un movimiento involuntario en este objeto, pues este objeto se destruirá, ¿vale? Pero para la línea de visión lo que nos interesa es el obscuring. Entonces tenemos que ver que hay línea de visión desde cualquier esquina, por ejemplo. Vemos ahí de esquina a esquina ya hay línea de visión, entonces ya no seguiríamos probando. Y de aquí a aquí, pues de cualquier esquina a esquina también vemos que hay línea de visión. Normalmente los monstruos, como son tan grandes, siempre de alguna esquina a alguna esquina, pues siempre va a haber línea de visión, salvo que haya bastantes obstáculos. En este caso vemos que el caballero más cercano enfrente puede ser o bien Bianca o bien Cara, porque las dos están a 6 de distancia. Bueno, estarían a 7, pero son 6 casillas hasta llegar. Pero como Cara tiene el Priority Target, pues iría a por Cara. ¿Cómo se mueven los jefes? Porque los mobs se mueven diferente. Los jefes se mueven por el camino más corto hasta que llegamos a estar en línea recta con ellos. Entonces, ¿cómo lo haríamos aquí? Pues nos movemos en zigzag, entonces sería 1, 2, y aquí ya, como está recto, pues ya va totalmente recto. Y otra cosa muy importante en este juego, los monstruos y los mobs tienen movimiento infinito. No es que se teletransporten, porque yo he oído en algunos sitios decir que se teletransportan. No se teletransportan, algunos sí, pero te lo tiene que decir expresamente. Moverse es moverse andando, en este caso es move and attack. Otra cosa importante, siempre que diga move es colocarse adyacente al objetivo, ¿vale? Es importante para los ataques en zona y para algunos tipos de ataque. Si pone move, siempre nos tenemos que mover adyacentes al objetivo. ¿Cómo nos movemos? Con los jefes es muy fácil, porque ellos destruyen todo a su paso, no les preocupa ni nada el terreno ni las miniaturas, ¿vale? En este caso, ¿qué haríamos? 1, 2, 3, 4, 5 y 6, aunque nos da igual lo que haya, porque los bosses ignoran el terreno. En este caso, como ha pasado por encima de la columna y la columna es destruible, la quitamos, la destruye. En caso de que por lo que sea, tú imagínate, hubiera ido a por Cara y en su movimiento pasa por encima de Bianca,
Pues si un jefe pasa por encima de un caballero, un escudero, ese escudero sufre crash. Crash es una palabra muy importante en este juego porque sucede muy a menudo. Crash significa que te quedas en knockdown y sufres 1 de daño, ¿de acuerdo? Y no, en este caso no sufriría knockback ni nada, ¿vale? Solo crash, que es knockdown y 1 de daño. Pero si Bianca estuviera así, que el monstruo se mueve y acaba en el mismo lugar que Bianca, pues en este caso Bianca sufriría crash, por supuesto, y unavoidable knockback, ¿vale? Es decir, si un jefe acaba en la misma casilla que un caballero, este caballero sufre knockback inevitable. El valor de ese knockback lo dicta cada tarjeta de cada monstruo, en este caso es 5. Bueno, pues ¿qué haríamos? Se movería aquí. Claro, hay que moverse, ya os digo, 1 y luego ya así, ¿vale? Por el camino más corto, siempre por el camino más corto. Como ha pasado por encima de la columna se destruye. Y como ha acabado en la misma casilla que Bianca, pues hace knockback lo más alejado del bicho. En este caso, como Bianca estaba aquí, el knockback puede ser para adelante o para acá, ¿vale? Tendríamos que elegir cuál de las dos direcciones nos viene mejor y podemos elegir. Entonces, como es 5, no voy a elegir para acá, aunque podría, porque en este caso no es como el KDM. Si un bicho en un knockback pasa por donde hay una figura, esa figura es displaced, ¿vale? Es decir, no se produce crash ni nada. Pero bueno, imaginaros, decimos para acá 1, 2, 3, 4 y 5. Si llega al board edge, pues se desliza a lo largo del borde del tablero. Bueno, pues ya hemos aprendido que cuando pone move siempre vamos a estar adyacentes. Y una vez que llegamos adyacentes nos ataca. ¿Y con qué nos ataca? Pues es cuando nos tenemos que venir aquí. La carta de Double Slash, con esta carta, el Egg Knight nos va a atacar con 2 dados, con 2 golpes, y nos va a hacer daño con 9 o más, ¿vale? Es decir, tenemos que lanzar 2 dados de 10 y esquivaremos el ataque si sacamos con cada uno de los dados de 10, 9 o más. Son 2 ataques esquivables a 9 o más. Este lanzamiento se llama Evasion Roll, ¿vale? Es importante porque una vez que hemos hecho targeting, una vez que nos hemos movido, entramos en lo que es el ataque del monstruo. ¿Y en qué consiste el ataque del monstruo? Lo tenemos que tener muy claro, es decir, una vez que llega adyacente, o si es un ataque a distancia, una vez que coge la distancia necesaria, pues realizamos el ataque. ¿Y el ataque de qué consta? Pues lo primero, de un rol de evasión, Evasion Roll, que es este. Luego tenemos que activar las armas defensivas que tengamos que nos puedan dar bonus a este Evasion Roll. Habrá cartas, habrá objetos que nos den bonus, como por ejemplo estas dos. Esta, que es la que nos interesa, porque ahora estamos en el Evasion Roll, nos da un reroll de uno de los dados de evasión. Os recuerdo que las cartas de ítem, los banners que están en la izquierda nos dan estadísticas ofensivas y los que están en la derecha estadísticas defensivas. En este caso nos daría un Evasion Roll de un dadito, ¿vale? Es en este punto, en el Evasion Roll, cuando podemos aplicar los bonos de las cartas que tengamos equipadas, que nos den dados que ayuden al Evasion Roll. Las tenemos como hay cartas de reroll, luego hay otras que tienen guard, que esto no tiene guard, pero hay una palabra clave que es guard, que le suma 1 a algún dado de nuestro Evasion Roll. Luego también es importante hacer notar que las armaduras, que son estas de aquí, que tengamos con dados de evasión, con bonus a la evasión, solo podemos emplear un arma, ¿vale? De todas las armas que tengamos, esto por ejemplo es armadura, no contaría, pero el manual te especifica de las armas. Hay armas que también tienen bonificaciones defensivas. Si usamos un arma para defendernos y tenemos 2 armas equipadas y las 2 armas tienen estadísticas defensivas, de las armas solo podremos elegir una, ¿de acuerdo? En este caso, si tuviéramos esto, pues tendríamos un Evasion Roll al lanzamiento de evasión, ¿vale? Bueno, volvemos a nuestra carta de Double Slash. Lanzamos 2 dados y tenemos que sacar 9 o más. Vamos allá. Pues un 7 y un 6. Vale, no me sale, no llega a 9, pero tengo esto, o sea que puedo emplear un Evasion Roll. Pues bueno, tiramos esta, venga. 9, pues he tenido suerte, es decir, he esquivado, de los 2 he esquivado 1.
Antes de tirar el dado de evasión, tenemos que fijarnos si la carta tiene algún gated effect, que lo llaman a esto. ¿Por qué? Porque cuando hace el ataque, si tenemos más de 3 de hit, pues tendremos que perder, porque ahora, la carta nos dice, por cada hit pierde 1 de vigor y roba una carta de Mortis. Pero sin embargo, si tenemos más de 3 de hit, pues en lugar de perder 1 tendremos que perder 2. ¿Qué pasa? Que estos gated effect hay veces que te dicen, si el hit es mayor que 3, en lugar de lanzar 2 dados, lanza 3. Entonces por eso hay que leerlo bien antes de lanzar los dados. Yo en este juego lo que recomiendo insistentemente es que cada vez que robéis una carta de IA, antes de poneros a lanzar dados, antes de poneros a mover al bicho, la leáis de principio a fin. ¿Por qué? Porque este juego tiene movimiento infinito, es decir, el monstruo siempre te va a llegar. Pero está muy bien pensado porque no pierde nada en cuestiones tácticas. Porque entonces lo que tú tienes que hacer es leértelo hasta el final, ver qué efectos son los que el bicho va a hacer y pensar en qué posición quieres tú recibir al bicho. Es decir, el bicho me va a atacar, no puedo evitarlo de ninguna manera, pero sí puedo decidir en qué posición voy a querer que el bicho me ataque para estar en ventaja para sucesivos turnos. Pues eso, simplemente los gated effect los tenemos que tener muy en cuenta antes de empezar a movernos. Como no tenemos 3 de hit, pues seguimos perdiendo 1. Nos ha atacado con 2 dados, hemos esquivado 1, solo me va a entrar 1. Entonces dice, por cada golpe pierde 1 de vigor. Aquí es donde entraría en juego si tenemos algún bonus de estos que me dice 1 más. Entonces, si he echado la cuenta y pierdo 1, pues en realidad, en este caso, si fuera nivel 3, tendríamos que perder 2. Vale, hemos hecho el Evasion Roll, pues ahora vendrían el Armor Roll. ¿Qué es lo que pasa? Que hay cartas, como por ejemplo esta, que tienen dados de armadura. Es decir, movemos el monstruo. El monstruo nos ataca, hacemos tirada de evasión, sumamos bonus a la tirada de evasión que hagamos, calculamos el daño que nos entra, en este caso nos ha entrado 1, y si tenemos alguna armadura o algún arma, algo equipado que nos dé dados de armadura, hacemos una tirada de Armor Roll. La tirada de Evasion Roll siempre se hace, y la tirada de Armor Roll, si tenemos algún arma que nos dé dados de armadura, también se hace siempre. En este caso nos había entrado 1 de daño, pero imaginaros que tenemos equipados esto, Full Hauberk. Pues tiramos los dados que venga aquí y lanzamos en este caso el dado rojo de poder, y por cada cáliz, por cada copa que nos salga, evitaríamos 1 de los daños. Vamos a ver. Joder, no se ha visto. Vale, pues me sale una copa y una espada, entonces del daño que me ha hecho evito 1. Pues entonces, como tras la esquiva solo me ha entrado un daño, del daño que me ha entrado 1 y lo he parado con mi armadura, pues como el daño que me hace es 0, no robaría carta de Mortis. Vale, si al final consigo reducir el daño a 0, no robaría carta de Mortis. Pero ahora viene un detalle importante. Imaginaros que en lugar de ser esta carta, fuera esta, ¿vale? Tenemos el ataque, nos dice lo que tenemos que hacer, y después de decirnos el vigor que vamos a perder, -2 y robar carta de Mortis, imaginaros que lo hubiéramos reducido a 0. Este detalle es importante por el Armor Roll. Es decir, después del Evasion Roll me entran daños, hago un Armor Roll y reduzco el daño a 0. Vale, pues si reduzco el daño a 0 no robo Mortis, pero sí hago las consecuencias del ataque, ¿vale? Es decir, si el daño que me hace lo reduzco a 0 gracias al Armor Roll, no robo Mortis, pero sí hago los efectos del ataque. Pero si el daño que me hace lo reduzco a 0 por un full evade, es decir, si tiro 2 dados y ambos me salen 7 o más, me salto totalmente el ataque. Es decir, no haría nada. Es decir, si es un full evade, me salto totalmente el ataque y voy directamente al after attack. Es decir, el after attack siempre lo hago aunque sea full evade. Pero si el daño que evito es por el Armor Roll, en este caso, si el daño es 0, no robo Mortis. Si el daño es 1, sí robo Mortis, ¿sabes? Pero si el daño llega a 0 por el Armor Roll, si el ataque tiene consecuencias de ataque, en este caso knockdown, que está dentro de la ventana de ataque, en este caso sí hago knockdown. Pero si el daño llega a 0 por el Evasion Roll, salto
todo el ataque, no hago consecuencias de ataque, pero sí after attack. Yo creo, parece difícil, pero es muy fácil de entender. Por así decirlo, el after attack me lo como siempre, salvo que le haga un crítico o un chain break o algo así. Pero si es un ataque normal, el after attack me lo como siempre. Si hago un full evade, si hay consecuencias del ataque, como aquí el knockdown, si es full evade, las consecuencias del ataque las salto, pero sí ejecuto el after attack. Y si el daño llega a 0 por el armor roll, entonces sí ejecuto las consecuencias del ataque y obviamente si hay after attack, pues también el after attack. Bueno, y seguimos con nuestra carta, nos tocaría entonces, lo hemos calculado, perder 1 de daño y robar Mortis, vamos allá. Imaginaros que estamos en cara, nos decía si tenéis el gated effect, si os acordáis era si tenéis 3 o más de hit, en este caso tenemos 0. Si hubiéramos estado aquí, pues hubiéramos tenido que sufrir por cada golpe 2 de daño. Pero como no estamos ahí, pues simplemente sufrimos 1 de daño. Entonces, si no tuviéramos armor roll y nos hubiera hecho ese dañito que teníamos que hacer, pues, como veis, ahí estamos en el 10, pasamos al 9 y robamos Mortis. ¿Y qué carta de Mortis vamos a robar? Estamos con 9 de vigor. Nos tenemos que ir a nuestro arco de peligro, este es el arco de heroico, este es el arco de peligro. Hemos empezado con 10, pero ahora tenemos 9. Entonces, con 9 estamos en minor level. Tendremos que robar una carta de Mortis de minor, ¿vale? Otra cosa importante, como veis aquí en el arco de peligro, según vamos bajando en vida, pues vamos subiendo el umbral de hit. En este caso, como hemos llegado a minor, tendremos que subir el umbral de hit que tenemos en 3 a 4, lo que nos beneficia. Como veis, tenemos el umbral de hit en 3, pues obviamente antes de que se nos olvide lo subimos a 4, tendremos más hit para gastar en habilidades, más gasolina para buffar nuestros ataques. Y tenemos que robar una carta de Mortis Minor, ¿lo veis? Pues la robamos y ¿qué nos toca? ¡Wow! Insultado. Entonces nos dice, levántate, puedes ejecutar inmediatamente un bonus attack. Esto cada vez que nos toque in-game vamos a dar un salto que va a llegar al techo. Pero normalmente, hoy también es buena. Vision of the Grail, puedes ganar 1 de pasión. Esto es impresionante. Bueno, menos mal. Subdue dice, coloca una carta de tu mano aleatoria en tu cooldown, ¿vale? Esto nos putea. Normalmente las cartas de Mortis... Bueno, yo creo que hay mitad y mitad más o menos, esta también nos fastidia. Hay mitad y mitad más o menos que nos fastidian y que nos ayudan, ¿no? Lo que pasa que según va aumentando el mazo de Mortis y va siendo más peligroso, de Mortis pasamos a Major, de Major pasamos a Grave, pues normalmente tanto los bonos como las penalizaciones van siendo cada vez más bestias. Bueno, pues cuando ya hemos hecho el targeting, hemos hecho el ataque, hemos sufrido todas las consecuencias del ataque. Aquí hay otra ventana de reacción, como veis, y en el After Attack nos dice Perform Signature. Pues cogemos la carta de Signature y la tendremos que ejecutar. Que entonces, ¿qué nos dice la carta de Signature? Volvemos otra vez a lo mismo. ¿Qué es? Un ataque en zona, y es la Signature, ¿vale? Ataque en zona. Entonces vemos cuál es la zona en la que vamos a atacar. El diagrama nos lo demuestra, las dos casillas frontales a la posición del enemigo. Empezamos, targeting, closest knight in front, closest knight inside. ¿Cómo está el tablero? Pues obviamente otra vez le va a atacar a cara. ¿Y qué es a lo que yo me refería cuando lo de las ventanas de reacción? Todo esto es información que tenemos. Nosotros sabemos que después de que ejecute este golpe va a hacer la asignatura. La asignatura es una carta que tenemos boca arriba y vemos que aquí tenemos una ventana de reacción. Entonces podemos ver que la asignatura va a atacar al caballero más cercano enfrente y si no al caballero más cercano a la vista. En este caso estamos así, pero si por ejemplo hubiéramos estado así, tú imagínate que hubiéramos estado así, pues a lo mejor yo no quiero comerme la Signature con cara y sí prefiero comérmela con Bianca. Pues entonces en la ventana de reacción aquí, que todavía estamos en el ataque, todavía no hemos hecho la Signature, puedo decir que aquí es donde está la estrategia de este juego, que yo os recomiendo este juego jugar pausado, leyendo bien las cartas, intentando hacer una prospección de lo que va a suceder e intentando posicionarte o tomar las decisiones correctas para que dentro de lo que el monstruo te está puteando, pues intentar que el daño que recibas sea el menor o acabar en la mejor posición posible, que sea menos dañina para ti, ¿no? Entonces, pues a lo mejor yo puedo usar una reacción, porque esto no lo he dicho, pero aprovecho para decirlo. Aquí en las ventanas de oportunidad, veis que viene React.
estamos dentro del ataque del enemigo, entonces yo no puedo hacer nada, pero cuando hay ventanas de oportunidad, esta React, pues cualquier caballero puede ejecutar tantas acciones de, ¿veis el dedito? Pues eso significa que lo puedes hacer en ventanas de reacción del enemigo. No es que lo puedas, es que solo lo puedes hacer ahí, ¿no? Entonces, como veis, tengo un reflex que es muévete un espacio. Entonces, a lo mejor, en este caso no, pero por ejemplo, si esta estuviera aquí, pues a lo mejor si yo pudiera, en este caso no voy a poder, pero imagínate que yo me pudiera mover aquí y esta se queda aquí, entonces pues el closest knight in front ya va a ser este y no va a ser este, ¿no? Según vas avanzando en el juego, las reacciones son más grandes, pero por eso digo que este juego tiene un componente táctico gigantesco porque es como un tablero de ajedrez, tienes que pensar muy bien cada jugada. Bueno, vamos a ejecutar la asignatura otra vez. Targeting, closest knight in front, closest knight inside, dice move and attack. Claro, move es moverte hasta que estás adyacente. Como ya está el closest knight in front, desgraciadamente es cara, entonces ya no se mueve, entonces dice move and attack. Hay un gated effect que dice si el hit es superior a 4, aquí dice for each hit loot -1 y roba un mortis. En este caso te dice si el hit es superior a 4, que no es el caso, por cada golpe entonces pierde -2, ¿vale? Hay otra ventana de reacción y luego hace un Humpty Charge, ¿vale? ¿Qué es Humpty Charge? Vale, es ataque en zona, ¿vale? Entonces, after final attack te lo dice porque, como es ataque en zona, puede ser que hubiese 2 caballeros ahí. Imaginaros que hay 2 caballeros ahí. Pues entonces tenemos que hacer el ataque a todos los caballeros que están en la zona. Entonces, cada uno de los caballeros, en este caso Bianca y Cara, tiene que hacer el evasion roll, el armor roll, comerse los daños del ataque, robar mortis, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, after final attack, es decir, esto solo lo hace. Es diferente, como podéis comprobar, after attack que after final attack. Si hubiera after attack, se ejecutaría después de cada ataque, ¿vale? Aquí si hay dos caballeros, pues después del ataque a uno y después del ataque a otro, haría after attack. Pero como es after final attack, esto solo viene cuando el ataque puede ser o en zona, o secuencial, o de oleada, o lo que sea, pero es un ataque susceptible de ser sufrido por varios caballeros, entonces te dice After Final Attack. Es una diferencia que hay que tener en cuenta. After Final Attack solo es una vez después de haber atacado al último caballero. Y habéis visto que ponía Humpty Charge. ¿Y qué es Humpty Charge? Pues aquí te lo explica. Es un trait básico en el Ignite, que según va avanzando en los niveles, pues le van añadiendo cositas y al final se vuelve un auténtico dolor de cabeza. Pero en este caso, pues solo te dice que se mueve 6 espacios en línea recta, se gira para mirar al mayor número de caballeros, que hace crash y que dice que si haciendo es decir, según avanza en los 6 que tiene que avanzar, si pasa por encima de un caballero que está en knockdown, pues ese caballero tiene que robar Judicium, lo que es una faena porque te puedes morir. Y también, esto es importante, que si durante la carga, si durante el Humpty Charge, el Ignite se va a mover en un obstáculo, que en este caso hay muchas columnas que son obstáculo, pues se para, se gira para mirar a todos los caballeros y descarta un token de armadura del lowest BP level with armor token, que es otro de los traits. El caballero Ignite es un rollo porque le metes aquí tokens de armadura, entonces en BP1 le metes 1, en BP2 le metes 2 y en BP3 le metes 3, es algo así. Creo que es algo así, no sé, lo tendría que volver a mirar. Entonces, claro, herir las cartas, aparte del daño que hay que hacerle, pues tienes que sobrepasar la armadura, con lo que es muy, muy complicado. Otra cosa que se me ha olvidado deciros, en el Evasion Roll, en todos los lanzamientos de dados que hagamos con dados de 10, siempre tenemos que tirar el blanco. El blanco y todo el resto en negros, ¿vale? ¿Por qué? Porque el blanco es el dado de crítico. Para ver si hacemos o no crítico, solo nos fijaremos en el blanco. Si sacamos un ojito en el negro, da igual. Me refiero, no da igual, es un 10, siempre nos va a beneficiar, pero no es crítico. El crítico solo es en el blanco, ¿vale? Y al sacar un crítico en el dado blanco cuando haces un Evasion Roll, pues se activarán los efectos de Crit Evade, ¿vale? Tampoco va más allá. El Crit Evade es una palabra clave que puede haber o no en los objetos que tenemos equipados. Entonces, si haces un Crit Evade, pues siempre tendremos que ejecutar los efectos de Crit Evade que tengamos en nuestros equipos. Al igual que si sacamos un crit fail, es decir, si sacamos un 1 en el dado blanco, es un crit fail.
y igualmente tendremos que ejecutar todos los efectos que tengan crit fail en el juego. Hay veces que las tarjetas de monstruo tienen crit fail, o hay veces que nuestros objetos equipados tienen crit fail, entonces siempre hay que ejecutarlo. Otra cosa muy importante, siempre podremos rerolear un dado de 10 gastando 1 de hit, ¿vale? Pero cada dado solo puede ser reroleado una vez y siempre nos tendremos que quedar con el segundo resultado, ¿vale? Si nos ha salido un crit fail, por ejemplo un 1, podemos re-rolearlo, pero aunque lo re-roleemos, siempre vamos a tener que ejecutar el efecto de crit fail, ya esté en nuestros equipos o en la tarjeta de monstruo, ¿vale? Crit fail podemos re-rolear, pero si tenemos algún efecto que ejecute un crit fail, tenemos que ejecutarlo. Y luego ya, si queremos, re-roleamos, ¿vale? Entonces, para un poco hacer resumen de lo que hemos hecho, la ronda del monstruo, ya os he dicho, empieza con el Start of the Round, ejecutamos todos los efectos de Start of the Round, activación del monstruo, en este caso solo hay una IA, pero hay veces que hay dos IA o hay una IA, una Signature, tendremos que ejecutar todas las activaciones que nos pidan. Luego robamos carta de IA en este caso, hacemos el targeting, ¿vale? Nos movemos y ejecutamos el ataque, y luego en el ataque del monstruo, ya sabéis, evasión roll más todos los efectos que sumen bonus al evasión. Si tenemos un arma que la usamos como arma defensiva, solo podemos ejecutar un arma, solo podemos tener un arma activa como arma defensiva, aunque tengamos dos, ¿vale? Con la armadura esta restricción no está, pero con las armas sí. Después del evasion roll llega el armor roll, ¿vale? Si tenemos alguna carta que tenga dados de armor roll. Del armor roll sí que sumamos todos los dados de armadura que tengamos. Es como que el evasion roll, si os paráis a pensarlo, es muy temático, porque para evadir de manera activa con un arma, aunque yo tenga dos, solo puedo pues usar una, ¿no? Sin embargo, el armor roll, como es algo que tengo puesto, es como una defensa pasiva, pues puedo emplear todos los dados que quiera. Lo que os he dicho, la diferencia importante, si es un full evade, vamos directamente al after attack, saltamos todo el move, ¿vale? Todos los efectos del move. Y si, es decir, en este caso, como veis el ataque, tiene aquí un knockdown, que es un efecto del ataque. Si es un full evade, no ejecutamos el knockdown. Pero si sí nos entra daño y el daño lo evitamos por el armor roll, y gracias al armor roll llegamos a 0, sí tenemos que ejecutar el knockdown, ¿vale? Y luego el after attack siempre se hace, tanto si es full evade como si con el armor roll llegamos a 0. Si llegamos a 0, no robamos mortis, pero si por ejemplo nos entra un dañito, aunque solo nos entre un dañito, sí robamos mortis. Y después de ejecutar el ataque y todas sus posibles consecuencias, pues llegamos al End of Monster Round, una vez que hayamos hecho todas sus activaciones, y ejecutamos los efectos de End of Monster Round. Solo un par de puntualizaciones. Os voy a hablar de un par de efectos defensivos. ¿Veis? Por ejemplo, Rusted Shield. Este es un arma, porque se pone en la mano. Y como veis, tengo aquí... Esto es ataque, porque está en la derecha. Si quiero, puedo atacar con el Rusted Shield. El ataque de los caballeros lo veremos en el siguiente vídeo. Pero mirar, Guard 1. El Guard es que sumo que antes de hacer el Evasion Roll, yo puedo decidir gastar 2 de hit y agotar el escudo para conseguir Guard 1, que es que puedo sumar 1 a algún dado de los que lance para el Evasion Roll. Imaginaros que era 2-9, pues fijaros, me viene pal pelo al ejemplo. He sacado 2-8. Pues como tengo Guard 1, a este 8 le puedo sumar un 1 de 9. Habría esquivado uno de los golpes, de los 2 golpes esquivo 1. Y luego tengo otra que también mola, que es el Reinforce 1. Gastando 1 de hit, puedo usar Reinforce 1. Como veis, este arma tiene un dado de armadura, pues usando el Reinforce puedo sumar un dado más, es decir, en lugar de 1, tiraría 2. El Reinforce 1 es que sumo un dado rojo a mi tirada de Armor Roll. Si fuera el Reinforce 2, sumo 2 dados rojos a mi tirada de Armor Roll, ¿vale? Como es 1, si fuera el Reinforce 2, lo subo a 3. Imaginaros que tiene Reinforce 1, me gasto 1 de hit para meterle un dado más, pues serían 2. Imaginaros que me han entrado 3 de daño.
Bueno, pues me ha salido un cáliz y una paloma. Pues entonces de los 3 de daño, evito 1, solo me entrarían 2. Y yo creo que con esto, la ronda del enemigo, yo creo que con esto la hemos finiquitado. Hemos visto la línea de visión, hemos visto... Ah, bueno, importante, se me olvidaba. Aunque lo suyo sería hacer un vídeo para los mobs, la diferencia entre el movimiento de los jefes y de los mobs es que, como os he dicho, los jefes arramplan con todo, es decir, pasan por encima de figuras, de terreno, de obstáculos y de cualquier cosa, pero los mobs en su movimiento tienen que evitar a las figuras y a los obstáculos. Si el terreno no es obstáculo, lo ignoran, pero si el terreno es obstáculo, los bichos para moverse, por ejemplo, si esto fuera así y esto estuviera aquí, pues no puede hacer así, ¿vale? Tendría que hacer así o así. Los mobs evitan las figuras, no pueden pasar por encima de las figuras y evitan los obstáculos, no pueden pasar por encima de los obstáculos. Los jefes pasan de todo, llegan a donde sea. Si el jefe pasa por encima de un mob, lo desplaza. Y si pasa por encima de un caballero, lo hace crash, que es knockdown, y pierdes 1 de vigor. Si acaba en la misma casilla que un mob, lo desplaza. Si acaba en la misma casilla que un caballero, le hace el knockdown de valor igual a lo que ponga en sus estadísticas básicas. Y yo creo que con esto, hombre, podríamos seguir y seguir y seguir, porque este juego tiene multitud de situaciones y os surgirán 1000 dudas, pero bueno, más o menos yo creo que os puede servir de ayuda para abordar el manual, que insisto, la lectura profunda, pausada, detallada y con concentración del manual es fundamental para saber mover este juego. Pues nada más, chavales, muchas gracias si habéis llegado hasta aquí. Y me voy preparando para hacer el tutorial de la ronda de los caballeros, que esa sí que tiene miga. Así que, por favor, deseadme ánimo. Un abrazo para todos.